La vida, la muerte, la resurrección, la obra sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y su segunda venida es la verdad presente y clara presentada para nuestro tiempo. Esta semana, de manera especial, continuamos en nuestra última lección de escuela sabática, el cual nos habla acerca de Cristo Jesús, aquel Cristo que murió por cada uno de nosotros con el título El Señor resucitado. Bienvenidos a nuestro comentario de la lección de escuela sabática. Esta semana estaremos dirigiéndonos al libro de Marcos, capítulo 16. Comencemos. El libro de Marcos. Qué libro tan fascinante el que hemos estado viendo en la lección de escuela sabática, que por cierto, esta es nuestra última lección de este trimestre. Les saluda el pastor Ananías Mamani y para mí es de gran privilegio poder tener esta oportunidad de ir a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y pedir la dirección del Dios Todopoderoso. Padre bueno, sé una vez más con nosotros, guíanos en el estudio de tu palabra y que sea esta una oportunidad para continuar llevando nuestros pensamientos para vida y vida eterna. En el nombre de Jesús te pedimos y oramos. Amén, Señor. Mis amados hermanos, queremos mencionar de que el enfoque de esta semana es básicamente la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el tema central. Vamos a seguir inmediatamente lo que es la primera parte de nuestra lección, donde nos enfatiza el libro de Marcos, capítulo 15, el verso 42, y hasta el Marcos, capítulo 16. La palabra de nuestro Dios en este verso 42 nos relata la ocasión, permítame leer, dice: al caer la tarde del día de la preparación. De hecho, quiero mencionar que este concepto de el día de la preparación es mencionado por los 4 evangelios. Día de preparación para el sábado, porque la muerte de Jesús fue un viernes. Entonces, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue y con mucha osadía se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Verso 46, José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Bueno, tenemos que notar aquí lo siguiente. La muerte de Jesús fue el viernes, el sábado Jesús reposó. El domingo muy de mañana ocurrió lo que sería la resurrección de Cristo Jesús y gran regocijo, gozo de la resurrección de Cristo Jesús. Muchos han traído este concepto de la sacralidad relacionado al domingo como día de reposo. La sacralidad del día domingo como un día donde resucitó Jesús y es el día que se debe ahora tomar como un día santo, bendito, de reposo. Y uno podría pensar, así es como muchos hoy lo practican. Pero ¿qué dice la palabra de nuestro Dios? Le animo a que usted pueda leer toda la palabra de nuestro Dios y no va a encontrar ni un texto bíblico que hable acerca de que se cambió el día de reposo de sábado a domingo, o no va a encontrar ningún texto bíblico donde se mencione santificar el domingo como día de reposo. Sí es un día especial, porque fue el día donde Jesús resucitó. Regocijo, por supuesto, para María Magdalena, las mujeres, los discípulos, los cristianos y por supuesto nosotros. Regocijo porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. No hubiese concretado ese concepto de la dádiva de Dios que en Cristo Jesús es vida eterna si Jesús no hubiera muerto por cada uno de nosotros. Hoy encontramos oportunidad de salvación gracias a Cristo Jesús. Tenemos oportunidad de vida eterna gracias al sacrificio, a la muerte, a la resurrección de Cristo Jesús. De tal modo que el primer concepto que marcar aquí es que la Biblia en ningún momento
y los evangelios, así como Marcos, está presentando que el regocijo de la resurrección es un espacio para cambiar el día de reposo. De hecho, en la muerte de Jesús, la resurrección de Cristo Jesús, tiene entonces el concepto relacionado al bautismo. Romanos capítulo 6, los primeros versos 1, 2, 3, 4, 5, puede leer allí que el bautismo tiene una ocasión muy especial de relación, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, muerte al pecado, sepultar al pecado y resurrección a una nueva vida. Ese sí tiene la conexión como tal. En ese sentido, entonces sí podemos encontrar como un claro relación con el tema del bautismo. Así lo presenta también, de hecho, Pablo, pero no con un sentido de día de reposo. Por otro lado, el capítulo 16, verso 1, menciona que cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús, y el primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro. Se menciona entonces el domingo como primer día de la semana. Ese día fueron entonces estas mujeres al sepulcro para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Especias aromáticas que habían comprado el viernes, y esto ahora lo estaban llevando el domingo para ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Ahora podemos encontrar nosotros que muchos han tratado de traer el concepto de que Jesús nunca resucitó, que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús, pero de ser así, ¿por qué no lo tomaron preso? Aparte, uno tiene que mencionar de que cuando Jesús murió, Pilatos y fue llevado el cuerpo de Jesús hacia aquella peña donde fue sepultado, Pilatos y por supuesto los sacerdotes, ¿verdad? Pidieron para que haya soldados, porque el concepto es, van a robar el cuerpo de Jesús, mejor cuiden. Era una gran piedra que estaba puesta sobre la entrada al sepulcro, había soldados afuera, guardias, de tal modo que difícilmente pensar, ¿verdad? Lógicamente. De hecho, quiero presentar 4 razones de los muchas que hay de por qué creer que realmente Jesús sí resucitó y no es algo de historia contada, una falacia por allí. Primero, creer en Dios. Primer concepto, si tú crees en Dios, entonces vas a creer que Dios tiene, por ende, poder también traer a vida, así como creó el universo, creó al ser humano, también puede traer a vida a quienes ya están descansando. Así puede resucitar a Cristo Jesús, ¿verdad? Primer concepto, si yo creo en Jesús, creo en que no hay nada imposible para Dios. Concepto número 2, los discípulos robaron el cuerpo. ¿Por qué no lo arrestaron? No lo hicieron porque no lo robaron. O sea, evidentemente y por sentido común uno entiende que si hubiesen ellos tomado, ellos fueron los que robaron. ¿Y por qué no lo tomaron preso? Porque no fue así. Jesús resucitó. Tercer concepto, muchas personas dieron testimonio de la muerte de Cristo Jesús, pero sobre todo de la resurrección de Cristo Jesús. Jesús resucitó. Las mujeres, los discípulos, los viajes del camino de Emaús, los 2 jóvenes o señores, caballeros que iban hacia el camino de Emaús, sean testigos, ¿verdad? Como tal. Y número 4, ¿cómo explicar entonces el surgimiento de la iglesia cristiana? Fundada por personas que creyeron en la resurrección de Cristo Jesús. Y mire, si esto no fuese de Dios, no hubiera crecido tanto. Pero fue de Dios. Y esto abarcó tanto, creció en gran medida. Qué cosa impresionante podemos encontrar esto. Así que hallamos entonces que sí, Jesús resucitó. No es una historia de mentira, es una historia real. Las mujeres en el sepulcro, las mujeres que habían estado al lado de Cristo Jesús, esperaron velando que transcurrieran las horas del sábado. Y cuando llegó el primer día de la semana, entonces estas mujeres fueron al sepulcro. Se presentaron ante él y seguramente pensando en el camino estaban estas mujeres. Versículo 3 dice, y unas otras se decían, ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Porque una gran piedra, sí. Tal vez estas mujeres
pensaban quién los quitará la piedra, pero tal vez decían, bueno, están ahí los soldados, ellos nos van a ayudar para que podamos ungir el cuerpo de Cristo Jesús. Verso 4, pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca, y ellas se asustaron. Pero el joven les dijo, no se asusten ustedes, buscan a Jesús el Nazareno, él que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. O sea, qué cosa interesante, ¿verdad? Vayan, digan a los discípulos y a Pedro, y él va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán tal como él les dijo. Ellas se espantaron, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro, y era tanto el miedo que no le dijeron nada a nadie hasta encontrarse con los 11. O sea, qué concepto, ¿verdad? Me llama la atención porque las primeras en ver a Cristo Jesús resucitado también fueron mujeres. Fueron mujeres. Verso 9, el primer día de la semana, por la mañana, después de que resucitó Jesús, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando, y al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Qué concepto, ¿verdad? Qué incredulidad. Pero bueno, no cabe duda de que Dios tiene el control. Los guardias se asustaron, ¿verdad? Una gran presencia de Dios estaba en el sepulcro. La piedra fue removida y los guardias se escaparon, se espantaron, supieron que era un asunto sobrenatural. Lamentablemente estos guardias no aprovecharon la oportunidad de ir a Cristo Jesús, ¿verdad? Fueron comprados, fueron estos personajes comprados a un precio, recibieron soborno como tal, y para que dijeran que el cuerpo de Jesús fue robado, ¿verdad? Y no para decir que realmente se levantó, resucitó de entre los muertos. Qué lamentable, ¿verdad? Por mantener un poder, una posición, negociar los principios con nuestro Dios o llegar a una mentira. Si uno quería tener testigos para dar veracidad de la muerte, de la resurrección, de la de Cristo Jesús, de manera especial este último, sería mejor elegir a unos hombres, porque en los tiempos de los bíblicos, pues se creía mucho más en la palabra de un hombre que en la de una mujer. No solamente hablamos de los judíos, sino en el contexto cultural de ese entonces, del mundo de ese entonces. Pero no, Dios tomó a una mujer, María Magdalena, tomó a las mujeres para que tengan la noticia. Por eso cuando esta mujer llegó ante la presencia de los discípulos, les contó, no lo creyeron. O sea, y Dios sí les llama la atención. Les va a decir a ellos qué pasó. Jesús tuvo que reprenderlos por su incredulidad y dureza de corazón. La verdad que Dios puede ayudarnos a sostener nuestra vida, fortalecer nuestro ser completo hacia nuestro Padre Celestial. Los discípulos, ¿verdad? Después de esta ocasión huyen, niegan conocerlo, no lo creen y tantas cosas más. Pero ahora era la oportunidad de poder aferrarse completamente hacia nuestro Padre Celestial. Bueno, al final Pedro también se encuentra con Jesús. Llegan al final hacia Galilea, donde estaría pasando otros días más, 40 días, Jesús más con sus discípulos preparándolos. Y al final les encomienda una misión que no pueden descuidar ellos. La misión de ir a predicar. Marcos 16:20 les dice: ellos salieron entonces y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Jesús los tomó a ellos para que vayan a predicar la palabra de nuestro Dios, a que puedan ser señales en el nombre bendito de Cristo Jesús, expulsar demonios, hablar en idiomas, sanar enfermos, y que puedan ellos ser protegidos de los daños que el enemigo quería buscar en ocasión de ellos. Jesús les encomienda la misión de
ir a predicar la buena nueva de salvación. El libro de Hechos, en el capítulo 1, se relata la ascensión de Cristo Jesús. Jesús asciende al reino de los cielos. Jesús se va para allá. Unos ángeles, al mirar esto, les dice, verso 6, entonces les comenta a ellos, mencionándoles la palabra de nuestro Dios, varones galileos, versículo 11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que de ustedes han visto irse al cielo, vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Verso 8 le dice, por tanto, Jesús les dijo esto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos, Cristo Jesús resucitó. Esta es una mayor esperanza que nosotros tenemos. Hay vida después de la muerte gracias a Cristo Jesús. Él se levantó de entre los muertos y precursor en el santuario celestial se encuentra haciendo una obra de intercesión por cada uno de nosotros. Nos invita ahora a que podamos extender nuestras redes a mares profundas, donde hay muchos peces, donde todavía no han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Me refiero a ir a predicar a lugares, a caseríos, aldeas, distritos, municipios, pueblos, donde todavía no ha llegado la presencia de la palabra de nuestro Dios, la verdad de la palabra de nuestro Dios. Y nos invita a que lancemos redes hacia allá. Hay muchos peces y que podamos tener la oportunidad de llevar ese mensaje de salvación. Jesús prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios lo bendiga, Dios lo socorre. Siga con su mirada puesta en Cristo Jesús y que sea siempre para vida eterna. Hemos finalizado hasta aquí nuestro comentario de la lección de escuela sabática. 13 lecciones de este trimestre. Nos vemos en nuestro próximo trimestre, una nueva lección con un nuevo formato. Estaremos viendo un libro bastante interesante, así que siga atento a este canal que seguiremos compartiendo estos comentarios. Dios lo pueda guiar, Dios sea con usted, Dios lo pueda bendecir y le animo. Ponga su mirada en Cristo Jesús. Él es el Dios todopoderoso, soberano, Rey y Señor de nuestra vida. Padre bueno, alabado y bendito siempre sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tus cuidados con nosotros. Enséñanos a vivir para ti, a socorrernos en ti y que nuestra vida, Señor, pueda ser grato hacia tu trono de amor. Ayúdanos, Señor, también a que podamos compartir ese mensaje de salvación con aquellos que aún no han tomado la decisión de vida eterna. Que podamos llevar ese mensaje, que podamos llevar ese fuerte pregón de que tú vas con nosotros. Tu verdad presente sea presentada, tu palabra corre y sea glorificado a los lugares que vayamos. Gracias, querido Dios, por morir por nosotros, por resucitar y darnos la oportunidad y el acceso para ir al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes hacia tus principios y que seamos obedientes también a la voz de tu palabra que nos llama para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.